Bienvenidos niños y niñas a una nueva clase de lenguaje y comunicación. El día de hoy trabajaremos en el texto de estudio desde las páginas 56 a la página 59. Trabajaremos dos poemas, La canción del caracol y Los cangrejitos. Espero que estén muy bien en casa y comencemos a trabajar. Como les decía, vamos a leer dos poemas, La canción del caracol y Los cangrejitos. Para comenzar, vamos a trabajar primero en la lectura 1, que corresponde a Canción del Caracol. Yo los voy a leer primero y ustedes realizan una lectura silenciosa individual. Despacio, despacio, que nadie me apura. El junco se amaca, el río murmura. Despacio, despacio, sin ninguna prisa. Viene olor a rosas si sopla la brisa. Despacio, despacio, sin desesperar, manteniendo el ritmo, siempre he de llegar. Ahora ustedes realicen su lectura silenciosa. Fíjense aquí que hay una palabra de vocabulario para que la lean si no la conocen. Pasamos a la lectura 2, Los cangrejitos. Los cangrejitos guerreros, por la tierra y por el mar y por la tierra, siempre listos a guerrear. Soldaditos en la arena, marineros en el mar, de negro van los más fieros y de rojo el capitán. También aquí tenemos una palabra de vocabulario para que la lean y puedan entender mejor el texto. Ahora que ya leímos, vamos a pasar a las actividades. Número 1. ¿Qué ideas o emociones te comunica el poema Canción del Caracol? ¿Por qué? Al leer un poema, recuerden niños y niñas que siempre nos van a evocar algunas ideas o algunas emociones, ¿cierto? Que podemos identificar en el poema. Así que piensen qué emociones o qué ideas te quiere comunicar el primer texto que leímos, que es la Canción del Caracol. Y lo escribes en tu cuaderno. Pasamos a la número 2, donde tenemos que responder ¿en qué elementos de cada poema crees que se inspiró el ilustrador para hacer los dibujos? Recuerda que el ilustrador es la persona que dibuja o hace las imágenes de los cuentos o los textos. Entonces lo que tenemos que hacer es observar las imágenes que aparecen en ambos poemas, El caracol y los cangrejitos, y preguntarnos por qué crees tú que el ilustrador dibujó esas imágenes. ¿El poema les habrá dado alguna idea de qué dibujar? Entonces, en el libro escribes, en la número 2, ¿por qué crees tú que el ilustrador o la persona que dibujó, ¿cierto?, las imágenes de estos textos hizo esos dibujos? La actividad número 3 no la vamos a hacer esta vez porque significa eso que tenemos que hacerlo con otros compañeros, así que pasamos a la 4, ¿sí? Donde hay, aquí mismo, donde se les indica en la pantalla, hay unas frases del texto. Las frases son: el junco se amaca, el río murmura. Hay 3 palabras subrayadas allí: junco, hamaca y murmura. ¿Conoces estas palabras? Si no las conoces, vamos a leer juntos el cuadrito que aparece allí de vocabulario, que dice: junco es una planta de tallo recto, liso y flexible como tiras delgadas, que crece en las orillas de los ríos. La palabra hamacar significa mecer, columpiar suavemente. Y finalmente la palabra murmullo es un ruido continuo y confuso que se produce por un movimiento o cuando 2 o más personas hablan despacio. Estas palabras de vocabulario las vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Escribimos las 3 palabras y al lado de cada una de ellas escribimos su definición. Recuerda escribir con letra clara y ordenada. Pasamos a la siguiente, la número 6, y dice: en Chile se le llaman jaivas a los cangrejos. Comenta en tu casa con tu familia si han visto alguna vez una jaiva y cómo son estas en sus características físicas, ¿cierto? Son grandes, pequeñas, de qué color han visto, y van a escribir aquí al ladito en la número 6 2 características que hayan mencionado de las jaivas o cangrejos.
A continuación, trabajaremos en el siguiente texto, que es un texto informativo. Acabamos de leer, ¿cierto?, un poema del cangrejo, Los Cangrejitos, y ese texto es un texto literario. Ahora vamos a ver un texto que nos entregue información real sobre los cangrejos. Dice: el cangrejo es una criatura que habita junto a las playas en casi todos los países del mundo. Se alimenta de algas, moluscos, gusanos, otros crustáceos, hongos, bacterias, etc. Al ser crustáceos del infraorden Brachyura, los cangrejos normalmente habitan en aguas salobres, es decir, una mezcla de agua dulce y salina. Difieren mucho en tamaño, dependiendo de la especie. Pueden medir desde unos pocos milímetros hasta 120 centímetros de anchura con las patas abiertas. Luego de subrayar, vas a trabajar en tu cuaderno respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué características de los cangrejos coinciden o son las mismas o parecidas que expresa el poema que leíste de los cangrejos? El poema que tú leíste contaba varias cosas sobre el cangrejito, de los cangrejitos, y este texto también nos entrega varias información. ¿Cuál de esas características coincide en este texto y el anterior? Vas a escribir entonces en tu cuaderno y tiene que quedar algo más o menos como te voy a presentar a continuación. Entonces, una vez que buscaste las características en el texto informativo y también en el poema y las comparaste, me puedes escribir en el cuaderno cuáles son las características que coinciden en el poema y en el texto informativo y las escribes en tu cuaderno de esta forma. A continuación, trabajamos en esta tablita comparativa donde estamos trabajando con el texto literario Los Cangrejitos y con el texto que acabamos de leer, que es el texto informativo sobre los cangrejos. Ustedes tienen que escribir qué características destaca del cangrejito en ambos textos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué características habla el texto poema sobre los cangrejitos? La escriben. Y aquí, ¿qué características habla de los cangrejos en este texto informativo? Y la escriben. Y abajo tienen que escribir de qué forma está escrito esas características. Si de forma poética o de forma informativa. ¿Cuál de los dos? ¿Sí? Esas son las dos formas que hemos visto. La poética y la informativa. Y tienen que elegir cuál es cuál. Pasamos a la número 9, donde tenemos que responder la pregunta: ¿cuál de los textos, el poético o el informativo, expresa un sentimiento o valoración hacia los cangrejos? ¿Cuál de los dos textos yo me di cuenta que era un poco más emotivo hacia estos animales? Por favor, escribí la respuesta. Y la número 10 dice: ¿qué animal has conocido que haya despertado tu cariño o interés? Vamos a trabajar entonces aquí en la número 10 en nuestro cuaderno. Vamos a escribir qué animal recuerdo y qué características tenía ese animal. Puede ser una mascota o algún animal de alguna persona de mi familia. Y terminamos el trabajo del día de hoy respondiendo a la pregunta 11, que dice: ¿sobre cuál de los animales mencionados te gustaría saber más? Entonces tú completas allí en la número 11, me gustaría conocer más sobre el animal que elegiste, y para ello podría buscar información puede ser internet, ¿cierto? Entonces completas la número 11 y terminamos el trabajo del día de hoy. Nos despedimos, niños y niñas, han hecho un muy buen trabajo hoy y no olviden enviar sus evidencias de cada clase. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase de lenguaje y comunicación.